mucho más atrás, pero el Imperio Romano le dio como un significado, una característica. Amén. En ese entonces no habían celulares, no habían palomas, nada, sino que había hombres que eran mensajeros. Entonces cuando los pueblos estaban en batalla, en guerra, habían unos que eran buenos para correr, generalmente eran flaquitos, y pegaban el pique a anunciar la noticia. Entonces los romanos empezaron a usar esa palabra que usaban los griegos y que usaban los hebreos, y la llamaron el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces los capitanes, los generales, cuando veían a lo lejos que venía tal persona, ese trae noticia. Lo vemos el rey David cuando ve y dice, ahí viene ese me va a decir qué pasa con mi hijo Absalón. ¿Se acuerdan de esa historia? Amén. Amén. Otra pregunta de escuela dominical. La gracia, ¿qué significa gracia? Amén. La profesora. Bien. Es un favor inmerecido, ¿verdad? Es un favor que Dios nos concede a nosotros. Amén. Eso significa gracia. Pero ¿qué favor nos dio el Señor? ¿Qué nos regaló el Señor? Usted lo dijo en su oportunidad. Juan 3:16. Porque de tal manera nos ha dado. Ese es el regalo. Dios nos regaló a su Hijo para que el Hijo cumpliese lo que nosotros desde el principio no hemos podido cumplir, que es la ley de Dios. Porque nosotros ninguno, Dios dice en el libro de Salmos que no hay ninguno justo, no hay ninguno que haga el bien, todo lo contrario. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, pensamiento del corazón de ellos era de continuo mal. Somos malos por naturaleza, el pecado está en nosotros. Tenemos buenos pensamientos, tenemos buenas intenciones, pero resumiendo, lo hacemos mal. Y pastor, disculpe que lo voy a mencionar toda la predica. Siempre habla de que la lengua, la envidia, que unámonos, que esto, y es la tarea del pastor. Vamos corrigiendo, vamos disciplinando, vamos juntando. Porque se nota en nosotros a veces, se notan los roces, se notan esas cosas. Pero es culpa de la carne. Amén. Es difícil ser humano, hermano. A veces uno dice, yo podría ser un perrito, otro dice un caballito, otro dice un pony, a otro le gustan los delfines, ¿no? Podría ser un delfín, porque piensan que ellos no tienen... Ser humano es difícil, pero a la vez es hermoso. Porque cuando hay amor, nacen muy buenas cosas del ser humano. Cuando hay amor, hay misericordia, hay paz. Pero cuando estamos en el lado B, que es la carne, dice Pablo, afloran las envidias, las peleas, las rencillas, incluso la muerte. Vemos que Caín y Abel mató a su propio hermano. Entonces la maldad está en nosotros, y a eso el Señor lo llama pecado. Amén. Y el pecado tiene consecuencias. ¿Quién me puede decir la consecuencia del pecado? Muerte. Muerte, no solamente del cuerpo, porque todos tenemos que cumplir ese ciclo natural, pero es la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es eterna. Entonces a nosotros nos conviene recibir este regalo por gracia del Señor. Jesús cumplió la obra que yo no la pude hacer. Jesús no se mueve, Dios no se mueve como nosotros en el tiempo, que nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Nosotros nos movemos en ese escalón. Dios no se mueve en eso. Dios puede ver lo que pasó adelante, al medio y atrás. Presente, futuro, ¿verdad? Dios es omnipotente. Sus atributos, amén, atributos que muchos conocemos.
Dios no está sujeto a eso. Entonces Dios vio a través del tiempo que toda la humanidad estaba perdida. Por eso mi hermana el día domingo, la clase del día domingo, hablaba del plan de salvación. ¿Se recuerdan? ¿De qué fue la clase del día domingo? ¿Quién se acuerda? ¿De qué predicó mi hermana? ¿Quién se acuerda de la predicación del día domingo? Naamán. ¿Se acuerdan que Naamán tenía lepra? Y había una sirvienta en el palacio. Y le dio el dato que en tal lugar, allá en Jerusalén, había un tal Eliseo, un profeta. ¿Se acuerdan? Ah, ¿se acordaron del mensaje? Yo pensé que habían ido yo nomás. Y Dios tuvo misericordia a través del profeta. La misericordia es muy de la mano de la gracia del Señor. Dios le regaló sanidad a ese varón. Amén. De la misma forma, el Señor Jesús es la sanación para nuestra lepra llamada pecado. Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas las dádivas de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo, que es mi gran ilustrado de la Escritura, más que los apóstoles renombrados, Pablo, a mí, yo cuando lo leí me enamoró como él habla de nuestro Dios, de nuestro Señor. Sin duda, creo que se le dio mayor conocimiento a él que los demás apóstoles de lo que es esta nueva revelación. Amén. Dice algunas definiciones sobre la gracia: gozo, alegría, regocijo, favor, encanto, belleza. La gracia de Dios se podrá ganar. Podremos, no sé, si el hermano Ismael se va de aquí a los Andes hincado o en caballo, ¿podrá ganar la gracia del Señor? Nosotros como cristianos hemos entendido que la gracia del Señor no se puede ganar. No es por obras. Ninguna de las cosas que yo haga. La gracia del Señor es un regalo que yo debo aceptarlo. Nada más que eso. Aceptarlo y repetirlo. Y repetirlo hasta que dentro de mi cabecita y de mi corazón se unan y entiendan que es gracia. Es un regalo. Cuando alguien me regala a mí, yo le doy las gracias y después quedo muy agradecido con esa persona, quedo muy afectuoso con esa persona, ¿verdad? Y pucha, si me pide un favor, trato de estar ahí, trato de ser condescendiente con lo que él me dio, ¿verdad? Para quedar a mano, para que ahí estamos a mano. Ahora si me pide otra, yo le pido otra y así nos vamos. Pero con el Señor no es así, pues, hermano. El Señor nos regala algo y por más que nosotros hagamos, no lo vamos a poder ganar. Yo puedo pasarme la vida orando, ayunando, leyendo toda la Biblia, pero con esas cosas no es que yo voy a agradarle al Señor. Es parte de mi nueva identidad. Es parte de mi nuevo nacimiento, porque ahora yo ya no ando en la carne, en los rudimientos de la carne, ¿verdad? Yo ahora ando en la nueva, en el Ismael 2.0 que les decía otra vez, el cual se obliga a estudiar, a leer, se obliga a orar, se obliga a ayunar, obliga porque es una lucha conmigo mismo, es una lucha. Me muerdo la lengua muchas veces porque también quiero sacar la pluma y el arco, pero tengo que contenerme, porque estamos llamados a ser templantes, pacientes. Amén.
Eso va con la gracia y de esa manera estamos agradando a nuestro Padre Celestial y estamos haciendo válido el sacrificio de su Hijo. Amén. Señor les bendiga. Efesios 2:1. El apóstol, después de una gran cátedra que les da a los hermanos, termina diciendo: ¿lo encontraron? Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Amén. Por gracia somos salvos. El Señor les bendiga. Amén. Dice de que la paga del pecado es muerte. Lo leíamos hace poquito. La paga del pecado es muerte. El pecado son todas estas cosas que están en esta carne, que están en nosotros, esas reacciones que a veces tenemos de enojo, de envidia, de mentira, de, como decimos los chilenos, de ser más vivito que el otro y le ganamos, de no hacer la fila como corresponde, de no andar a la velocidad moderada en el auto, de no saltarse las luces rojas porque ahora estamos en obediencia. Todas esas cosas el Señor está mirando, porque nosotros tenemos que actuar de otra forma ahora, tenemos que dar ejemplo. Estamos en la nueva creación, ¿cierto? Dice ahí mismo en Efesios capítulo 2, el 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Lo atamos con Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Al mundo es toda la humanidad. Dios hace salir, dice la palabra, el sol sobre justos e injustos. Dios nos ama a sus hijos, ama la creación que hizo. Pero tuvo que establecer tiempos, tuvo que establecer un plan que hablaba mi hermana Camila el día domingo. Y dentro de ese plan estamos nosotros. Desde la fundación del mundo ya estábamos en los pensamientos de Dios. Acuérdense, Dios se mueve, pasado, presente, futuro. Dios se mueve en el tiempo. Y Él, toda la humanidad la vio pasar. Y Él dijo: acá va a quedar una catástrofe grande, tengo que hacer algo. En otra oportunidad en Isaías yo les mencioné una cita donde hay un silencio y dice: ¿quién irá? Y todo en silencio. Y el único que levanta la mano del medio del grupo es el Cordero de Dios, el Hijo del Señor. Envíame a mí. Él se dispuso para venir a ser el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, para darnos esta gracia inmerecida. Entonces, ya está todo hecho, no depende de usted. Cuando usted le falla al Señor, no se culpe. Dios sabía que no iba a cumplir. No pudieron los maestros de la ley cumplir los mandamientos, menos nosotros. Menos nosotros. Yo lo que tengo que hacer es aceptar esta gracia preciosa. Y como ahora estoy en el Ismael 2.0, cuando le fallo a mi padre, cuando le fallo a mi maestro, cuando le fallo al que me guía, ¿qué hace usted cuando le falla a su esposa, a su hijo, a su hija?
pedimos perdón. Nos arrepentimos porque nos duele. ¿Verdad? Eso es lo que a diario debiéramos hacer. Nos hemos puesto de acuerdo para que a tal hora nos colocamos a orar dentro de las 10 de la noche. 10, 10 y cuarto, 10:20, un cuarto para las 11 o después de las 11. Pero nos hemos puesto en común acuerdo para orar. Y en ese espacio es donde yo tengo que decir: Señor, hoy hice, hoy dije, hoy esto. De esa manera agradamos al Padre y hacemos válido el sacrificio del Señor Jesús. Si yo no oro, no me arrepiento. Si yo oro, no pido perdón. El Señor de verdad que dice: de lejito nomás, compadre. A los rebeldes de lejos. En cambio, el corazón contrito y humillado, el Señor escucha. Amén. El Señor les bendiga. Lucas 12:32. Gracias, Señor. Lucas 12:32. El Señor Jesucristo en los evangelios lo que más habla es de un reino establecido, un reino poderoso, un reino grande. Y le habla a los discípulos, pero también es para nosotros esta palabra. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino de los cielos. Amén. Nos dio el Señor, nos dio el reino de Dios. Por eso Él dice: voy a preparar morada a su reino, a cada uno de nosotros. El Señor nos dio el reino de Dios. Es un regalo. No es por mérito, no es por obra. El Señor ya lo hizo. Entonces yo, por eso le digo, tengo que tratar de siempre estar en el Ismael 2.0. La hermana Paulina 2.0, mi hermana Camila 2.0, porque el punto 1 ya quedó atrás. A veces se mete entre medio, pero hay que patearlo, hay que sacarlo. Tenemos que practicar el perdón, practicar la misericordia el uno con el otro, practicar esos abrazos, esos besitos que nos hacen tanto bien, practicar una voz templante, no una voz de que sargento. El mundo se trata así. Nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, tenemos que hablarle con amor, con templanza, firme cuando se porten mal, pero no a herirlos. Yo me recuerdo de niño, y yo creo que la mayoría que es mayor que yo o de la misma edad, nos criaron a coscorrones, nos criaron a correazos, nos criaron a palos, a zapatos. Así era la crianza de antes. Y nosotros hicimos lo mismo con nuestros hijos. Los criamos de la misma forma. Pero cuando venimos a Dios, todo eso cambió. Cuando venimos a Dios empezamos a notar que a nuestros hijos hay que enseñarles valores, hay que enseñarles cosas diferentes a las que el mundo enseña. Amén. Vamos a ir al libro de Colosenses. Libro Colosenses. Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Se da cuenta? Le perdonó todos los pecados. No es que le perdonó un pecado, le perdonó todos los pecados. Esto es gracia, es un regalo. Amén. Es un regalo, le ha perdonado todos los pecados, los que hoy, los de mañana, los de todos los pecados. Porque el Señor sabe que vamos a fallar. Somos carne y luchamos por rebatirla, dar la vuelta. Amén.
Pero nosotros no solamente luchamos, nosotros, yo siempre digo, luchamos con 3 adversarios: la carne, el mundo y Satanás. Uno de los 3 siempre está ahí contendiendo con nosotros. Igual que en la antigüedad, el libro de Hebreo. Si no eran los filisteos, eran los sirios, los babilonios, o eran los amorreos. Siempre había alguien que estaba guerreando con el pueblo de Israel. Amén. Dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Se da cuenta? Hablamos en Apocalipsis, se van a abrir los libros, y en ese libro Satanás tenía otros libros más atacándonos a nosotros. Mira lo que hizo el Ismael, mira lo que hizo acá, mira lo que hizo acá. Pero el Señor tomó todas esas cosas y la clavó en la cruz. Nos perdonó todo. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora somos libres en el Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Reciba ese regalo del Señor. Acepte ese regalo del Señor. No se enjuicie usted. No se castigue usted. El Señor ya lo sabía. Pero Él le ha regalado este perdón. Dios le ha regalado esta gracia. El Espíritu Santo vive en usted, mora en usted. El Espíritu Santo a usted lo redarguye. El Espíritu Santo lo guía, le enseña, le advierte, le llama la atención. Lo mismo que contaba mi hermanita Nelly. ¿Quién hace esas cosas? El Espíritu Santo. Nadie más que eso. Y así como ella, todos nosotros nos usa de una y otra forma. Tenemos tanto que contar a veces sobre las cosas que el Señor hace. De las sanidades que contaba mi hermana en el bautismo, me gozaba. El Señor clavó en la cruz todo lo que a nosotros nos acusaba. Es un regalo del Señor. Y nosotros, si no lo aceptamos, Hebreos 12:12. Por eso hay que aceptar el regalo de Dios. Hebreos 12:12. Lleva por título y dice: los que rechazan la gracia de Dios. Pablo le viene hablando, o sea, no está, los grandes eruditos dicen que no saben quién escribió Hebreo, pero el estilo y la forma en que es, yo pienso que es Pablo escribiendo. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto es gracia. Pablo está diciendo: no se salgan del camino. Los que tienen rodillas paralizadas, arrodíllense, pidan perdón. El cojo no se salga del camino. Si esto, Pablo veía que eso pasaba con los cristianos desde mucho antes. No es que estamos inventando la leche nosotros, esto ya es así, y hay que aceptarlo. Amén. Dice, y Él da unos consejos de la nueva vida, de lo que tenemos que hacer. Porque la nueva vida, el propósito de la nueva vida es buscar santidad. Porque sin santidad ninguno de nosotros va a poder ver al Señor. Amén. Entonces le habla a los hermanos que están rechazando esta gracia, porque se enfrenta con fariseos, saduceos, con griegos, que ellos pensaban en los 10 mandamientos y mezclaban con esto. Entonces él le dice: no rechacen el mensaje, este evangelio que yo les estoy predicando. No rechacen, Jesús murió por ustedes. Y ahí él empieza a darles duro. Y les dice: seguid la paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se contaminen. No sea que haya algún fornicario
o profano, como Esaú, que con una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Por eso nosotros debemos aceptar la gracia de Dios, aceptar que Jesús murió por mí, Jesús perdonó mis pecados, Jesús clavó el acta que había en contra de mí, que testificaba en contra de mí delante de ese trono celestial que algún día vamos a estar. Jesús clavó todo eso en la cruz. Ahora yo acepto este regalo y trato de agradar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu, hasta mi último día, hasta mi último aliento. Ahora yo estoy en el ejército del Señor. Soy soldado de Dios, hijo del Señor. Soldado porque lucho contra el enemigo. Hijo de Dios porque soy cubierto por el Padre Celestial. Amén. Dios les bendiga. Se entiende, ¿verdad? La gracia del Señor es con nosotros. La gracia del Señor es con todos nosotros. Dice que Esaú procuró con lágrimas, se arrepintió con lágrimas. Nosotros no podemos ser así. Lo que ahora estamos aprendiendo, los que llevamos años en el Señor, no podemos retroceder, no podemos rechazar esta gracia. Año nuevo, septiembre, cumpleaños, bautizo, casorio, que a veces son tentativos cuando el mundo nos invita. Amén. No podemos perder la gracia del Señor. El que retrocediere, dice Pablo, no agrada a mi corazón. Pablo cuidaba a su rebaño, cuidaba a sus hijos, mandaba carta para allá y para acá, para allá, para acá, para saber cómo estaban caminando, cómo estaban ejerciendo estas nuevas de salvación. Amén. Dice, porque nos habéis acercado. Aquí habla del Antiguo Testamento, dando una similitud que nosotros, en este tiempo ellos, no habían tenido la experiencia que tuvo Moisés cuando se acercó a la zarza, o la experiencia que tuvo el pueblo cuando estaba en el Sinaí y descendió la Trinidad del Señor y empezó a temblar y rayos, relámpagos, y el pueblo escuchaba lo que Dios estaba hablando y le rechinaba en su oído, y temerosos dijeron, no, háblanos tú, porque nosotros no podemos estar ahí. ¿Se recuerdan de esos pasajes? Porque Dios cuando habla es terrible. Hasta mismo Moisés, que hablaba con él, dice que estaba espantado. Isaías, cuando lo ve, se espanta, porque Dios, su gloria es tremenda, hermano. Servimos a un Dios poderoso, a un Padre celestial. De verdad que nosotros no hemos sacado la fortuna de que Dios nos haya escogido. Usted siéntase afortunado de haber aceptado este evangelio. Amén. Glorioso sea para el Señor y benditos nosotros que tenemos el Espíritu de Dios. Dice, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada y pasada por dardo. Y tan terrible era lo que veían, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Da el similitud, que ellos se acercaron al Sinaí, o ellos vieron la zarza, pero nosotros nos hemos acercado a esta ciudad celestial. A nosotros, ¿verdad? Que nos hemos acercado, estamos en compañía de millares y millares de ángeles. Amén. Eso dice el apóstol Pablo. A la congregación de los primogénitos que está inscrito en los cielos, a Dios el juez de todo, a Dios el juez de todos, a los espíritus y de los justos hechos perfectos, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que es mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon
al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase aún en vez indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos hablando de los que rechazan la gracia del Señor. Habla de que todo, Apocalipsis también lo describe, Isaías también describe que en los últimos tiempos todo se conmoverá. Los cielos se rajarán, la tierra se romperá, el fuego, la estrella es un caos. Todo eso será conmovido. Pero el reino de Dios no es conmovido. Perdura para siempre. Y dice, nosotros, los que éramos injustos, ahora somos justos. Y a los justos el Señor en su tiempo los hará perfectos, para que estemos delante del Señor, porque el Señor es perfecto. Entonces no es mi obra, no es lo que yo haga, ya está hecho. Y eso es lo que hay que aceptar. Entonces lo que tenemos que hacer cada vez que nosotros nos equivoquemos, ya se los dije: perdón, humillación, oración, ayuno, es lo que a nosotros nos va a mantener vivos y presentes delante del Señor. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Gálatas 5:4, y con eso ya estaríamos finiquitándolo. Gálatas 5:4. Dice la palabra: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso Pablo dice: no descuiden, preocúpense de esta salvación tan grande. El Señor nos viene a salvar, nos vino a salvar. Los tiempos ya tienen sus límites, y en algún momento esto va a suceder en el mundo. Quizás nosotros vamos a estar bajo tierra, pero en algún momento la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces nosotros, hermanos, perseveremos en la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga mucho. Hay un último repaso para que no se les olvide. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Maldad. Pablo en otra parte dice que lo que él quiere hacer no lo puede hacer, y termina haciendo lo que no quiere hacer, y exclama diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pecado siempre vamos a hacer, vivimos luchando, peleando, pero no se culpe, sino que busque al Señor, porque a veces demoramos mucho y nos culpamos. La culpa a veces nos embarga, a veces la culpa nos aleja del Señor. A veces porque pecamos no venimos a la iglesia, porque pecamos no oramos, no tenemos encuentro con el Señor, porque pecamos, perdón, no leemos la Escritura. Y eso pasa. Pero Dios, todo lo contrario. Dios, ¿verdad?, está esperando. Si Dios sabe que pecamos, sabe que dijimos esa mala palabra,
Entonces lo que el Señor está esperando es que como hijos lleguemos a un papá y le contemos lo que nos pasó. Señor, pasó esto, y así empieza la relación de padre a hijo. Y entre más tiempo usted pase con su padre, más confianza. Ya después no cuesta llegar ahí, sino que todo lo contrario. Yo voy a hablar de mí cuando peco, y a veces peco deliberadamente. A veces, ¿sabe que lo único que hago es me arrodillo y guardo silencio? Porque me avergüenzo de hablarle al Señor, porque sé que Él sabe. Entonces me arrodillo, me quedo ahí en silencio, y de a poco van saliendo sus lágrimas, de a poco va saliendo ese remordimiento que después se convierte en arrepentimiento. Porque siempre llegamos por remordimiento, y durante el momento se convierte en arrepentimiento. Pero no se levante si no siente que el Señor le ha contestado. No se levante de esa oración cuando usted esté mal, si no ha sentido que Dios le ha dicho: camina, si yo sabía, te amo. Y usted le dice lo mismo: gracias papá, te amo. Dios lo que más quiere es que le digamos que lo amamos. ¿Se acuerda lo que el Señor Jesús le dice a Pedro? Pedro estaba pescando. Pedro estaba con su corazón destrozado, roto porque lo había negado. Más encima el Señor Jesús le pega la mirada y justo lo cacha, justo cuando le está diciendo eso. Más encima está maldiciendo porque como lo presionaron, entonces para que no, típico reacción de ser humano. Ay, bla, 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 bla. El Señor le pega la mirada y él se da cuenta. Por eso él se va a los pescados, se va de nuevo a su vida anterior. ¿Dónde lo pilló el Señor? Pescando. Y está ahí. Y de la orilla un joven le dice: al otro lado, echa la red. Y él lo mira a Juan, ¿qué dijo? Que la red la echen al otro lado. Ay, loco, le dice, estamos toda la noche pescando y no pasa nada. Insiste el Señor, hasta que le hacen caso. Se dan cuenta que es el maestro. Se bajan y a nado llegan a la orilla. Se comen un pececito, empiezan a conversar, tienen un momento de intimidad Pedro y Jesús, y el Señor, ¿qué le dice? ¿Me amas? Sí, pues Señor, si usted sabe, es pulento con usted. ¿Me amas? Sí, pues Señor, si usted sabe, yo le amo, Y ahí entró: madre, ¿me amas? Y ahí ya brotó en lágrimas, su arrepentimiento llegó al fondo, ese corazón fracturado nuevamente se compuso. Tú lo sabes todo, Dios. Tú sabes que te amo. Esa misma respuesta tenemos que dar nosotros cuando le fallamos al Señor, porque le amamos y nos duele cuando le fallamos, pero Él lo sabe. Entonces no nos culpemos. Por eso les digo, no se tarde cuando le falle, no se tarde en llegar a sus rodillas, a las plantas del Señor. Peleas, discusiones vamos a tener, pero tenemos que buscar esa economía, ese amor, esa unión. Me gustó tanto, me edificó tanto ese mensaje de mi pastor cuando habló de la unión, porque tenemos que estar unidos. Unidos vamos a triunfar, hermanos. Amén. Yo solo, el enemigo allá me hace una emboscada, un portonazo y hasta ahí llego. Pero con ustedes, con su cobertura, con su oración. Por eso les decía yo, ese abracito, ese beso, ese apretón de mano, que a veces yo lo siento, a veces ustedes no saben, yo he llegado destrozado por diferentes situaciones que uno pasa, ustedes también. Pero a veces un apretón de mano, un besito, una palabra, oye, a uno qué rico, ya ahí uno se va sacudiendo el golpe, queda como patito así, queda bonito, queda bueno, y se va para la casa contento. De eso se trata el Evangelio, querido. Cuidémonos, amémonos, recibamos esta gracia. Si eso, esto es la gracia del Señor: amarnos, perdonarnos y glorificar al Cristo de la gloria que nos ha dado este placer de ser sus hijos. Para Dios sea la honra, la gloria, la alabanza. Se colocan de pies y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, Padre bueno,
A usted honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Usted es Rey, Señor de nosotros. Usted, Dios amado, es que cumplió, Señor mío, toda la ley. Usted, Señor amado, fue el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, Señor. En aquella cruz, Señor, usted clavó todos los decretos. La palabra dice, Señor, que usted exhibió públicamente todo pecado, Señor, fue derrotado en el madero de la cruz. Usted, Dios mío, nos ha dado salvación. Usted, Señor mío, en esa cruz, Dios amado, usted murió y resucitó. Usted reina por los siglos de los siglos a la diestra de Dios Padre. A usted la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, por el cuidado que nos da, Señor, por tu cobertura, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerdas que la deuda está pagada. No hay nada que estén acusándonos. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay espíritu ni enfermedad contraria, Señor amado, que nos pueda tocar si no es su voluntad. Autoridad usted le ha dado a la iglesia, Padre amado. Y en el nombre de Jesús nos declaramos sanos. Nos declaramos pueblo de suyo, Señor, de su rebaño. Usted dice, Señor, en su palabra, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino de los cielos. Lo aceptamos, Señor. Aceptamos esta gracia inmerecida. Aceptamos este regalo del Señor Jesucristo. Aceptamos ser sus hijos. Aceptamos este hermoso Espíritu Santo que nos guía día a día. Aceptamos tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Jesús. Te amamos, Rey de Gloria. Te amamos, Cordero de Dios. Y anhelamos tu venida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre. Y en el nombre de su Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor. Para usted toda la gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.